A Hechos, el libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 38 al 47. Por favor, búsquenlo, ténganlo allí en sus manos, y vamos a estar exponiendo la palabra de Dios hoy en este texto. El título de la enseñanza es un modelo para nuestras congregaciones. Y vamos a ver cuál es ese modelo que vemos en este pasaje que nos muestra la Biblia, la Escritura, acerca de cómo es y cómo debe ser una iglesia local. Así que, amados hermanos, espero que tengan el versículo. Vamos a leerlo. Hechos 2, 38 al 47. Dice lo siguiente: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos, quiero decirles que todos nosotros, por la gracia de Dios, somos personas privilegiadas al poder pertenecer a una congregación que procura predicar y enseñar y vivir la sana doctrina, la correcta enseñanza de la palabra de Dios. Realmente es un gran privilegio, tanto nosotros que estamos ubicados allí al norte como ustedes que están ubicados en este sector. Hemos sido grandemente privilegiados, y lo digo sin ningún orgullo, porque no hay orgullo en aquel que conoce la palabra y sabe que todo es por gracia. Pero si hay satisfacción, alegría, gozo en nuestros corazones al saber que Dios ha tenido esa misericordia de ubicarnos en una congregación que procura vivir la enseñanza de la palabra de Dios. Sin embargo, a veces pueden venir a nuestra cabeza dudas, ¿no?, acerca de si nosotros estamos haciendo las cosas como deben ser en nuestra congregación. Lo hemos planteado en nuestra iglesia, me lo he planteado yo como pastor desde el comienzo, pero para saber si uno realmente está apegándose a las Escrituras y procurando hacer las cosas bien, pues debe ir a la palabra de Dios. No es en otros modelos o en otros personas o modelos exitosos, digámoslo de esa manera, exitosos entre comillas de iglesia, que vamos a encontrar realmente lo acertado, lo correcto que demanda Dios de las iglesias, de las congregaciones. Hoy hay muchos modelos y estrategias que le ofrecen a las iglesias una manera o maneras para que ellas crezcan numéricamente, relacionalmente y financieramente, ¿no? Hay unos cursos, y yo lo digo porque pues llevo varios años, ya algunos años, primero que todo como pastor en una doctrina, en el pentecostalismo, ahora hace ya unos 10 años en la Reforma. Pero mientras estuve en el pentecostalismo sabía lo que eran esos cursos, ¿no? Se llamaban crecimiento, que no eran otra cosa que simplemente métodos de mercadeo aplicados a la iglesia. De todas maneras son muy atractivos. A veces uno cree que llenando la iglesia como de lugar, Dios se está agradando de eso. Sin embargo, hoy vamos a ver qué es lo que realmente Dios demanda. ¿Cuál es el modelo que nos plantea Hechos para nosotros, para la iglesia de Jesucristo? Hace unos años, algo así como 10 o 15 años, se cerró una de las iglesias a nivel mundial más
reconocidas, se consideraba que era una iglesia exitosa. Obviamente no era una iglesia de sana doctrina, fue fundada por un televangelista, un predicador de la prosperidad que se llamó Robert Schuller. Se llamó porque ya no vive. Este hombre durante 50 años se dedicó a predicar este evangelio distorsionado de la prosperidad, que es muy llamativo, que atrae multitudes, pero que no salva a nadie, que Dios no puede usar eso para salvar a nadie, porque no es su evangelio. Y este hombre fundó una de las iglesias más reconocidas a nivel mundial. De hecho, tenía uno de los templos más hermosos en la historia de la iglesia cristiana. Eso no lo decíamos, o no lo dicen los mismos cristianos evangélicos, sino lo decían los que saben, los arquitectos. Se llamaba la Catedral de Cristal. Tal vez usted haya escuchado de ella. Ese era el modelo de iglesia para muchos. Pero con el tiempo, los gastos que requería mantener ese templo y esa congregación, con los lujos que se daban, incluso aquellos que dirigían esta iglesia, pues llevó a esa congregación a la bancarrota. En el momento en que las finanzas empezaron a fallar, pues una iglesia que está sostenida en base al dinero, ¿qué va a pasar cuando ese ídolo no está? Pues que se viene, ¿qué? Al piso. Y entonces empezaron las disputas entre los líderes, e incluso el fundador fue acusado legalmente de fraude y de otras cosas. Al final de esta congregación a mí me parece uno de los más tristes que le pueda pasar a una iglesia protestante, digámoslo en general, entendiendo que no era una iglesia realmente fiel a las Escrituras. Y ese final a mí me pareció algo bastante significativo, y es que ese gran templo, ese hermoso templo, ese templo que era el orgullo de esa congregación y de ese predicador, terminó siendo vendido a la iglesia católica, y hoy es una parroquia. Hermanos, eso nos demuestra los resultados que surgen o que hay de modelos equivocados, que no son bíblicos. Así que, hermanos, quiero compartir en estos textos ese modelo que nos muestra que solo el Espíritu Santo puede dar vida a la iglesia. Hay una gran diferencia entre que las personas aprendan a hacer cosas, que yo lo llamaría adiestrar, y otra muy diferente en que Dios mueva a las personas a hacer cosas. Eso se llama regeneración. Eso es lo que vemos en este pasaje y lo vamos a estudiar hoy. Hay iglesias que están o se caracterizan por su legalismo, por su activismo, por su labor social o por su espectacularidad. Pero la pregunta es, ¿cómo era la iglesia neotestamentaria inicialmente? El pasaje de hoy nos muestra cuál era el carácter y conducta de los primeros cristianos. Allí debemos ver para encontrar la verdad. En contexto de este pasaje que acabamos de leer, comenzando el libro de Hechos, sabemos que esto sucede después de que el Señor Jesucristo ha resucitado y ha ascendido a los cielos, y la llenura, la plenitud del Espíritu Santo ha venido sobre los discípulos. Entonces Pedro se levanta frente a una gran multitud judía reunida para esta fiesta del Pentecostés en Jerusalén, y les predica claramente, y dice que 3,000 personas se convirtieron ese día al Señor Jesucristo y fueron bautizadas. Algo asombroso, ¿no es cierto? Estos nuevos creyentes, hermanos, después de ser bautizados, lo que estamos viendo en contexto para que lo tengamos presente, comienzan una dinámica vida en comunidad. Es decir, ellos no creyeron y después cada uno arrancó por su lado, sino que estaban tan convencidos, la fe estaba tan viva en ellos acerca del Señor Jesús y de que eran parte de la iglesia, que empezaron a vivir en comunidad allí en la ciudad de Jerusalén. Ellos se dedicaron a hacer actividades que edificaron su vida y que nos la retrata este pasaje. Me parece muy interesante porque es una foto una foto entre comillas, ¿no? de las cosas que el Espíritu Santo los movió a hacer y que debe ser un modelo para nosotros, las iglesias de sana doctrina. Qué aliento tan grande es saber, y nos pasa a los pastores, a mí me pasó, que uno a veces se trata de confundir y decir: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero que hagamos iglesia, digámoslo de esta manera, de la forma correcta, pero
¿Cuál modelo debo seguir? Bueno, la Biblia nos da todas las respuestas y aquí, como les digo, hay una foto que nos muestra cómo debe ser una iglesia bíblica, una iglesia del Señor. Y entonces vamos a ir en los pasajes y vamos a ver 4 puntos hoy. Y el primero de ellos que quiero que veamos, y me gusta que repitamos, a veces volvamos a leer la escritura, lo encontramos en los versículos 38 al 41. La pregunta es, ¿qué modelo nos muestra este pasaje bíblico a todas las congregaciones de sana doctrina que nosotros deberíamos imitar? Primero que todo, las iglesias son llamadas a crecer, pero hermanos, no son llamadas a crecer de cualquier manera. Son llamadas a crecer predicando fielmente la palabra. Y acabamos de leer que Pedro les predicó a esta multitud de judíos, pero ¿cómo les predicó? De una manera muy políticamente correcta. De hecho, si usted lee anteriormente, lo que Pedro les estaba diciendo es: oiga, ustedes asesinaron al Mesías que se les había prometido. ¡Wow! Eso no atrae muchos adeptos. Sin embargo, era la palabra de Dios que caló en sus corazones por la obra del Señor, y estas personas se compungieron, dicen, y le preguntaban: ¿qué debemos hacer? Y Pedro les respondía que debían arrepentirse, que debían creer y confiar en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que, hermanos, ese es el modelo que nosotros debemos imitar. A veces puede angustiarnos un poquito, nos pasa a todas las iglesias bíblicas. Como les digo, yo venía de un modelo de iglesia en otra corriente doctrinal que no es la correcta, no la adecuada dentro del pentecostalismo, donde estaba rodeado de iglesias multitudinarias. La iglesia incluso donde yo pastoreé no era una iglesia gigantesca, pero había un buen número de gente. Era una iglesia donde iba un buen número de personas. Y uno a veces se angustia porque piensa, bueno, pasan los años, a veces llegan algunas personas, algunas a veces se van y nos preocupamos. Bueno, Señor, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no hay más gente? Yo creo que la pregunta no debería ser esa. La pregunta que tenemos que hacernos en las iglesias bíblicas es: ¿estamos predicando la palabra correctamente? Si lo estamos haciendo, lo demás no importa. Porque como y me adelanto al final, dice que era el Señor el que añadía a la iglesia los que deben de ser salvos. Y note, lo dice al final después de describir qué era lo que ellos hacían. Y lo primero que vemos es que esta iglesia creció, y creció de una manera impresionante, 3,000 personas inicialmente. Es algo inmenso, pero no fue basado en prometerle a las personas cosas indebidas, hacerles ofertas que Dios no hace, sino fue en base a llamarlos al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. El afán de una congregación sana, hermanos, no debe ser tener grandes números de asistentes, sino ser fieles a predicar a muchos el Evangelio claramente. Que nuestras iglesias digamos lo siguiente, o digan lo siguiente, o veamos lo siguiente en nuestras iglesias: no sé si haya mucha gente, pero por lo menos que sí tengamos la certeza de que le hemos predicado a mucha gente. Amén. No sabemos si hay mucha gente, Dios añadirá, pero por lo menos sí tenemos que tener cuidado de predicarle a mucha gente. Esa sí debe ser nuestra misión. Ahora, no estamos rechazando que nuestras iglesias puedan crecer. Anhelamos eso y oramos por eso, pero vuelvo y digo, que crezcan de la manera correcta. No siempre iglesias llenas son iglesias saludables. No siempre. Eso depende mucho del por qué las personas se unen a la congregación. Si las personas se están uniendo a la congregación porque se les está predicando la verdad, gloria a Dios. Pero si se unen haciéndoles otros ofrecimientos, pues eso, hermanos, no sirve de nada. Yo les digo, discúlpenme que vuelvo a usar la ilustración, pero yo fui pastor de jóvenes y manejé grupos grandes de jóvenes. A veces en algún momento llegó a ser un grupo casi de 100 muchachos. Y yo decía, avivamiento. Y cuando me daba cuenta al pasar el tiempo, ya que en ese momento, en ese lugar, aunque yo tenía la mejor intención de llevarlos a Cristo, no les estaba enseñando correctamente, lo que uno ve es que eso no da fruto.
y que al final de todo eso no queda nada, o queda muy poquito, porque igual de todas maneras Dios sí salva, a pesar de nosotros, y a veces no por lo que hacemos, sino a pesar de lo que hacemos. Entonces, amados hermanos, primero que todo tengan esto presente. Esta iglesia, la iglesia a la cual yo pertenezco, y todas las iglesias del Señor alrededor del mundo, deben crecer predicando o basadas en la predicación fiel de la palabra de Dios. No va a faltar la tentación en ocasiones de ceder a métodos que parezcan novedosos y hasta bíblicos, entre comillas, para que las personas sean atraídas a la congregación. No, hermanos, debemos ser fieles a eso. Y eso es algo importante, porque cuando predicamos la palabra correctamente, somos fieles en eso, es el Señor el que da el crecimiento. Primera de Corintios 3:6 dice: yo planté, hablando Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Si una iglesia no crece basada en la correcta exposición de la palabra, y eso suena duro, pero hay que decirlo, es mejor no crecer. Cuando una iglesia está llena de ovejas, los pastores y las mismas ovejas deben dedicarse a cuidar el rebaño. Pero cuando la iglesia se llena de otro tipo de especies, digámoslo así, de otro tipo de... y eso se lo escuché a un pastor también, como si fuera un zoológico, uno tiene que dedicarse, hermano, a que las personas no se maten. Es decir, donde la gente no está fundamentada en la Escritura, las personas van a hacer todo menos querer seguir a Cristo y obedecer el Evangelio. Así que, amados hermanos, lo que el Espíritu Santo no haga a través de la sana enseñanza de su palabra, no lo lograrán jamás los mejores métodos humanos, como las terapias y todas estas cosas que conocemos. Así que lo primero que quiero dejarles claro, hermanos, con este primer punto, es que nosotros debemos ser diligentes como iglesia en testificar de Cristo a otras personas. No debemos callar el Evangelio, porque esta es la forma en que Dios escogió salvar a muchos. Así que no estemos tan preocupados si nuestra congregación se llena de mucha gente. Oremos para que así sea, claro que sí. Pero más bien estemos preocupados en ser fieles, en predicarle a muchas personas el Evangelio. Arrojemos la red, que Dios dará el fruto. Amén, hermanos. Entonces, primero, la iglesia debe crecer ¿cómo? Predicando fielmente la palabra. Si estamos predicando la palabra fielmente, no nos preocupemos de nada más. Amén. La segunda cosa que quiero que veamos en este texto es acerca de, y estamos hablando de lo que debe hacer una iglesia siguiendo este modelo que vemos allí, es que nosotros debemos dedicarnos a perseverar. El versículo 42 que tiene allí comienza con una pequeña palabra, una palabra que está allí, dice: y perseveraban. Importante. El pasaje deja claro que todos perseveraban, se dedicaban a vivir la vida cristiana con firmeza y constancia, no de forma esporádica o impulsiva. Entonces noten número uno, como iglesia debemos dedicarnos a la predicación, a la proclamación de la palabra. Solo así Dios dará fruto de gente nacida de nuevo verdaderamente. Amén. Pero número dos, los que somos parte de la iglesia debemos dedicarnos a ¿qué? A perseverar. Eso de dedicarse a perseverar suena raro. No, uno persevera, pero digamos que esto es activo, no es simplemente, la perseverancia no es algo pasivo, nos sentamos cada domingo en la iglesia ya. No, hay cosas que hacer que demuestran que estamos perseverando en el Señor. ¿Perseverar qué es? Mantenerse firme y constante sin renunciar. Vuelvo y le repito, perseverar es mantenerse firme y constante sin renunciar, y eso debe ser una realidad para todos nosotros en cuanto al Evangelio. La perseverancia en la fe es doctrina básica del cristianismo. Ustedes lo tienen acá en el cuadrito, ¿no es cierto?, en el tulip, que es la perseverancia de los santos. Tenemos la seguridad plena de que aunque un cristiano verdadero puede pasar por muchas cosas en su vida, a veces temporadas donde incluso pueda decaer un poco en su fidelidad a Dios en algunas cosas, esa persona jamás perderá la fe y siempre volverá de corazón a Cristo, a su iglesia, en arrepentimiento y una convicción sincera de seguir al Señor. Así que, hermanos, debemos perseverar.
Vuelvo y les digo, esta perseverancia no solo se manifiesta en estar firme en la fe, sino estar firme y permanecer y perseverar en las cosas que nos llevan a tener una vida santificada, en obediencia a Dios y comunión con la iglesia. Y les explico. Note que ellos perseveraban, pero ¿cómo perseveraban? Lo acabamos de leer, juntos. Porque hay personas que dicen, no, yo tengo fe en Jesús y yo la mantengo, pero nunca los vemos en la iglesia, o a veces esporádicamente vienen a la iglesia. Eso no es perseverar. Y una persona así debería tener serias dudas acerca de si realmente ha confiado en el Señor y está perseverando en la gracia. Porque la perseverancia de los santos no es simplemente mantener una convicción cierta de que Jesús es Dios, que Él murió por nuestros pecados y de que Él y solo Él es nuestro Salvador. Esa verdad tiene que permanecer siempre en nuestros corazones y cabezas. Pero eso tiene que producir un fruto también de perseverancia. Y es el hecho de ser parte de una congregación, de servir allí y de permanecer allí obedeciendo la palabra del Señor. Cosas muy importantes, hermanos, que nosotros debemos tener. Recordemos también, hermanos, que la Biblia condena a las personas inconstantes y de doble ánimo. Gente que tiene un corazón dividido entre ser fieles a Dios y seguir sus dudas y emociones. Dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que no agrada a Dios la inconstancia, el doble ánimo. Debemos perseverar. Miren, ¿saben a quién admiro yo? Hace muchos años le he compartido esto a la iglesia. Han habido grandes hombres de Dios, o bueno, no hay grandes hombres de Dios, hay hombres de Dios, que tenemos que reconocer que Dios los ha usado a lo largo de la historia para bendecirnos. El que estábamos leyendo ahorita en el artículo, J.C. Ryle, para mí es mi autor preferido, unos escritos maravillosos. Hermanos, claro que sí, admiramos a estos hermanos, pero ¿saben a quién más deberíamos admirar en la iglesia? O sea, que realmente deberíamos decir, este es un ejemplo a seguir en la congregación, en la vida cristiana. Aquellos hermanos que pase lo que pase, perseveran en la fe y siguen firmes en el Señor, siendo fieles a Cristo en su iglesia. Esa gente hay que admirarla. A veces nos pasa que nos encontramos con hermanos o personas que se unen a la iglesia en un momento determinado y son como esas explosiones, estos juegos pirotécnicos, ¿no? Que tienen un gran resplandor, pero es muy leve o dura muy poco ese fuego, digámoslo de esa manera. No. Los cristianos tal vez no seamos tan llamativos, tal vez nuestra vida no tenga tanta espectacularidad, pero si hay constancia, hay algo que admirar. Y yo les digo que la gente que yo más admiro en mi vida cristiana han sido gente que yo he conocido, que al pasar los años, pase lo que pase, han perseverado en la verdad y no se han movido del hecho de confiar en Jesús y seguirlo a Él en obediencia. Así que, amados hermanos, debemos presupuestarnos para vivir el Evangelio durante los años que nos quedan de vida, sin poner condiciones, sin afanes y solo hacerlo por la fe. ¿Usted ha pensado que si tiene, no sé, 30, 40 años, no sabemos cuántos años nos dé el Señor todavía en esa tierra, pero creemos o pensamos que posiblemente estemos aquí 30 o 40 años más? Usted se ha presupuestado para saber que durante 30 y 40 años más usted va a ser fiel al Señor, apartando los domingos para congregarse en el día del Señor. ¿Lo ha presupuestado? Porque a veces nos emocionamos y nos gusta, o hay algo que nos atrae de la iglesia aparte del Evangelio, y cuando eso no sucede, o tal vez nuestra vida no está tan bien, nos han pasado cosas, tal vez ha habido alguna calamidad en nuestra vida, empezamos a dudar, y entonces ya no hay perseverancia. No, presupuestémonos. Por la gracia de Dios, desde los 14 años conocí el Evangelio. Han pasado ya un buen número de años. Hoy tengo 47 años y son hartos. Pero ¿sabe una cosa? Bueno, no sé cuántos años me dé más el Señor de vida, pero tengo claro que
No importa lo que haya vivido, lo que importa es lo que tengo que vivir de aquí en adelante para el Señor Jesucristo. Amén. De nada sirve todo lo que yo haya vivido para Cristo, incluso si le he servido de alguna manera, porque pues uno es un siervo inútil. No importa si el día de mañana yo me entrego al pecado y al mundo. ¿De qué sirvió todo eso? No, la perseverancia debe ser ¿hasta dónde? Hasta el final, amados hermanos. Y esto es lo que vemos en esta iglesia. Dice que perseveraban. Ahora, hay que aclarar algo, y ahí viene nuestro siguiente punto. Esa perseverancia, vuelvo y le repito, no era pasiva, sino era activa, haciendo ciertas cosas puntuales que eran de gran bendición para ellos, y por medio de las cuales Dios los bendecía. Y allí vemos, en nuestro tercer punto de esta mañana, que debemos hacer lo que realmente es de provecho. Y yo quiero que nuevamente usted lean versículo 42 y salten al 46. 42 y 46. Por favor, lo tienen allí en su Biblia, léanlo ahora. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La gran pregunta, ¿a qué se debe dedicar una iglesia? Pues no sé si les ha pasado acá, pero a mí me ha pasado un par de veces en el tiempo en que llevamos en nuestra congregación. Nosotros, gracias a Dios, cumplimos este año 10 años de estar juntos allí predicando el evangelio y siendo iglesia. Pero a veces me pasó que hay gente que se acercó, vino, me dice: pastor, todo muy bueno, todo muy interesante, todo muy bonito, pero es que siempre hablan de la Biblia. Alguna me dijo alguien, dije, bueno, no sé qué quiere que hagamos. Pero esa es la idea de algunos que se dicen ser cristianos. Era gente que venía de otros lugares, estaba conociendo la iglesia. Pero pastor, aquí no se hace otra cosa, no hay unas actividades sociales. Y no estoy diciendo que las actividades sociales sean malas, pero no es la base de nuestra función ni de nuestra misión. Pastor, aquí no se piensa en esto, en aquello, en innovar. No, hermanos, porque la Biblia nos dice claramente en qué debemos nosotros perseverar, y aquí están descritas. Hay unas prácticas que la genuina iglesia de Cristo se ha dedicado a hacer siempre, y podemos decir que estos también son medios de gracia por los cuales Dios bendice a sus hijos. Una iglesia que fracasa es aquella que se dedica a hacer aquello para lo cual no fue diseñada, aunque esté llena de gente y de reconocimiento. La iglesia, hermanos, no fue establecida por Cristo como un centro de espectáculos. No fue establecida por Cristo como un centro de rituales religiosos o de autoayuda, sino la iglesia es un centro de adoración a Cristo, y se adora a Cristo y al Señor conforme a lo que Él nos ha delegado en su palabra. La iglesia es un centro de oración, una casa de oración para el Señor, y un centro de enseñanza y de confraternidad cristiana. Eso es la iglesia de Cristo. Así que si nos dedicamos a hacer otras cosas, vamos a desagradar a nuestro Señor. Hay cosas hay iglesias que, anexo a su función de predicar, de enseñar la palabra, pues tienen la posibilidad de hacer algunas otras labores, incluso sociales, y no las criticamos. Pero hermano, no es algo que debamos exigir o esperar de nuestra iglesia como cosa prioritaria. Amén. Digamos, en nuestra congregación, alguna vez un hermano me dijo: hermano, deberíamos establecer para ayudar a otras personas fuera de la congregación, como una ayuda social. Le dije: hermano, tienes un buen corazón y un buen interés, pero sabes una cosa, los medios que tenemos como iglesia en este momento nos permiten cubrir nuestros gastos y ayudar a los hermanos que están necesitados dentro de la iglesia, que es nuestra prioridad. Así que o roguemos que al Señor que en algún momento tal vez tengamos la posibilidad de hacerlo, pero nuestra labor primaria es para con la iglesia y para con la predicación del evangelio a todo el mundo. Hermanos, ya hay hay mucha gente y hay muchas instituciones que hasta tienen respaldos internacionales y nacionales que se dedican a hacer ayuda social, y me alegro por ello. No es malo, es bueno, pero hay muy pocos lugares y muy pocas personas dedicadas a predicar el evangelio correctamente.
Así que la iglesia debe enfocar su esfuerzo en la predicación del Evangelio. Mire cuánta luz nos da este pasaje acerca de lo que debemos hacer como iglesia. ¿Cuáles son las actividades que nos muestra aquí este pasaje? Primero que todo dice que perseveraban en la doctrina. En ese momento se la enseñaban los apóstoles, los tenían presentes. Nosotros ahora tenemos la palabra de Dios completa, los 66 libros que son parte de ese canon bendito. ¿En qué debemos perseverar? ¿A qué nos debemos dedicar como iglesia? A la correcta enseñanza de la palabra de Dios. El eje de todas nuestras actividades es la palabra. ¿Por qué? Porque solo ella edifica, alienta y alimenta. Una persona sustentada y una persona parada, edificada, basada en la palabra de Dios, es una persona que va a perseverar, que va a crecer, que va a estar firme frente a todas las cosas que puedan suceder en la vida. Nosotros podemos buscar otro tipo de maneras de dar ánimo a los demás, y está bien tal vez, pero ¿saben una cosa? Lo único que va a sostener a un cristiano firme en los momentos de prueba es la palabra que more en su corazón y que él esté procurando vivir. Así que hay que perseverar primero que todo en la doctrina. También dice que perseveraban en la comunión mutua. Ellos tenían compañerismo cristiano edificante. Había entre ellos relaciones sinceras que manifestaban ese amor fraternal entre ellos. Compartían y se servían, nos lo dice el pasaje. Esa parte de la comunión y del compañerismo también es muy importante como iglesia. Y debemos conocernos y debemos procurar tener una relación muy sincera con cada uno de los que somos parte de la congregación. Dice que perseveraban en el partimiento del pan. Esto es decir, la Santa Cena. Y también perseveraban en la oración, importantísimo. La iglesia debe dedicarse a la oración personal, familiar y congregacional. ¿Cuánto pecamos, hermanos? Y eso tenemos que decirlo todos. ¿Cuánto pecamos por tener una frágil vida de oración? Un hombre de Dios que se llamó Leonard Ravenhill decía algo y me gustó la vez que lo escuché y lo he usado de ilustración en muchas ocasiones porque es una gran verdad. Él decía lo siguiente: cuando lleguemos al cielo hay dos cosas que el Señor nunca nos va a reprochar. ¿Cuáles son esas dos cosas que el Señor nunca nos va a reprochar cuando lleguemos al cielo? No nos va a decir, diste demasiado, y tampoco nos va a decir, oiga, usted oró demasiado. Eso no va a pasar. Así que, hermanos, hay que perseverar en la oración. Y el versículo 46 nos dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto quiere decir que ellos se congregaban. Hay que perseverar en congregarse. Hermanos, ciertamente asistir a la iglesia no hace una persona cristiana, pero escuchen, el que verdaderamente es hijo de Dios se congrega. Y se congrega no solamente viniendo los domingos a la iglesia, sino en el sentido más amplio de la palabra se congrega. Es decir, que adora junto a la iglesia en el templo cada día, como dice acá, y también tiene compañerismo edificante con sus hermanos, porque ellos comían juntos en las casas, ¿no? Si hay una ocasión especial para que uno pueda compartir con alguien, es cuando comparte con alguien un tinto o un almuerzo o una comida. Es una gran ocasión. Realmente allí lo que menos importa es qué se va a comer. Lo único que importa es compartir con los hermanos. Y eso lo vemos en las Escrituras. Así que estos hermanos perseveraban. ¿Perseveraban en qué? Perseveraban en la doctrina, en la sana enseñanza de la palabra de Dios. Perseveraban en la comunión mutua, en el compañerismo cristiano. Perseveraban en el partimiento del pan, en la Santa Cena. Perseveraban en la oración y perseveraban en congregarse. Ahí tenemos un modelo bíblico claro para esta y para todas las congregaciones que queremos y procuramos vivir la palabra. Hermanos, debemos ser firmes y constantes en practicar las cosas que verdaderamente edifican nuestra alma, estas disciplinas espirituales, estos medios de gracia. Que hayan otras cosas, está bien, siempre y cuando sean conforme a la palabra de Dios, pero estas cosas no son negociables y debemos tenerlas en abundancia en nuestras vidas como parte de la
iglesia local a la que pertenecemos. Un cuarto punto y un último punto, hermanos. ¿Qué dice versículos 44 y 45? Por favor, vuélvanlo a leer ustedes para que lo tengan presente. Versículos 44 y 45, léanlo ahora, por favor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lo primero que hemos dicho en esta mañana es que la iglesia debe crecer predicando fielmente la palabra. Si la iglesia va a crecer en todos los sentidos, numérica y espiritualmente, basados en la enseñanza y en el estudio de la palabra de Dios correctamente. Amén. Entonces tengámoslo claro allí. La iglesia debe dedicarse a perseverar, es decir, las iglesias no deben ser un grupo de personas que esporádicamente se reúnen o que impulsivamente hacen algo en un momento determinado, sino que deben perseverar, y deben perseverar en la fe, pero también en ciertas cosas que están claras aquí, que las leímos en el versículo 42 y 46. Cosas como ¿qué? Como la doctrina, la comunión mutua, el partimiento del pan, la oración y el congregarse. Allí debemos nosotros, y en esto debemos perseverar como hijos de Dios. Pero también hay un aspecto importante. La iglesia debe prosperar por medio de la generosidad de los creyentes. Miren lo que acabamos de leer, hermanos. Los primeros cristianos comprendieron que era su responsabilidad cubrir las necesidades que hubiera en la iglesia y se esforzaron por suplirlas ampliamente. Esa, hermanos, sigue siendo nuestra responsabilidad. Cada congregación tiene la responsabilidad de cubrir los gastos y necesidades que van surgiendo dentro de ella misma. Si usted fuera al capítulo 4 de Hechos, y hagámoslo, hermanos, vamos bien de tiempo, ¿por qué no vamos a Hechos 4 y leemos los versículos 34 y 35 que nos ratifican esta gran verdad de la generosidad de los creyentes respecto a la congregación? ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo, por favor, ahora. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Ahora miren, aunque el contexto histórico es diferente al actual, es decir, no estamos diciendo que vamos a decirle a usted vaya y venda su casa y traiga toda la iglesia. Es algo que debe surgir esporádicamente del corazón de alguien. Sí entendemos que había un corazón generoso en estos hermanos que habían nacido de nuevo, a tal punto de que aunque no los forzaran, ni siquiera les sugerían que hicieran eso, ellos vendían sus cosas y las traían a la iglesia para suplir las necesidades de los demás y por ende obviamente de la congregación. Hermanos amados, una iglesia necesita gente que ore. Una iglesia necesita personas que perseveren en la sana doctrina. Una iglesia necesita personas que enseñen correctamente la palabra. Una iglesia necesita tener comunión y compañerismo y compartir el pan. Pero cualquier congregación del Señor también necesita sostenimiento. Y la manera en la que Dios estableció que las iglesias de Cristo se sostengan es a través de las ofrendas de los hermanos de la misma congregación. Me acuerdo que en pandemia uno de estos políticos cristianos, entre comillas, le estaba diciendo al presidente Duque, el tipo era como un representante a la Cámara, algo así, uno de esos pastores de la prosperidad también, que estaba allí en esa posición, diciéndole al presidente que el gobierno debería sacar de los recursos públicos para sostener las iglesias cristianas durante la pandemia. Y uno diría, avivamiento. La realidad es que no es así, hermanos. Miren, no es responsabilidad del Estado sostener la iglesia. Y la iglesia debe tener la libertad de no tener la conciencia empeñada al Estado para poder predicar correctamente el Evangelio. Después de la Reforma, en los países escandinavos, norte de Europa, los países más prósperos y más avanzados que existen en muchas formas, ellos eran naciones reformadas, luteranas. ¿Y qué hizo el Estado? Los reyes de esas naciones estatizaron la iglesia y la sostenían. Es decir,
El Estado edificaba los templos, el Estado le pagaba a los pastores, el Estado sostenía a la congregación, a las congregaciones de la iglesia luterana de Suecia, de Noruega, de Finlandia, lo sostenían. Y alguien diría, maravilloso. No, hermanos, vea el estado espiritual de esas iglesias reformadas hoy en día. Son iglesias completamente desviadas de la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando el Estado te sustenta, el Estado te demanda. Y la iglesia tiene, y eso es uno de los avances de la Reforma Protestante, la diferencia entre el Estado y la iglesia. Hermanos, esa bendición de sostener la iglesia no se la podemos dar a nadie más, sino a los mismos creyentes. Que el esfuerzo que tú haces para pagar tu diezmo, tu ofrenda, sea un acto de adoración al Señor. Y hablo de esfuerzo, porque por lo regular en nuestras iglesias a nadie le sobra el dinero, hermanos. Así que este también es un punto importante, que lo he enseñado. Dios me ha dado la oportunidad de dar esta misma enseñanza en otras iglesias y en mi propia congregación. Hermanos, la fe en Cristo tiene que inevitablemente manifestarse en un corazón generoso y desprendido, que comparte, como lo vemos en el versículo 44, y que es generoso, como lo vemos en el versículo 45. Practicar la generosidad cristiana requiere esfuerzo y desprendimiento, porque no damos de lo que nos sobra, sino de lo que apartamos para el Señor. Recuerdan que ese es el principio para ofrendar, ¿no? No de lo que sobra, sino de lo que apartamos para el Señor. Hermanos, debemos practicar con mayor fidelidad la generosidad cristiana, apartando nuestras ofrendas y diezmos y también socorriendo a los necesitados que hay en medio de nuestra congregación. Así que allí tenemos el modelo. Seguramente hay muchas más cosas, y claro que sí, que ver y que la iglesia debe adoptar de otros pasajes de la Escritura, del Nuevo Testamento particularmente. Pero hermanos, aquí hay un norte que nos da las Escrituras. ¿Cómo debería ser nuestra congregación? Bueno, no tendría que ser como la iglesia del pastor Sugel, o como la del pastor Núñez, o como la del pastor Piper, o como la del pastor MacArthur, que son personas muy reconocidas y que las bendecimos, son hermanos de Dios, son hermanos de Cristo, ¿eh? Ellos tienen su modelo, que espero sea el de las Escrituras. No. Nosotros tenemos que tener el modelo ¿de qué? De las Escrituras. Y eso nos dice, número 1, que debemos crecer fundamentados en la sana enseñanza de la palabra de Dios. Número 2, que debemos perseverar como hijos de Dios juntos, como iglesia, en comunidad. Número 3, tenemos que perseverar en las cosas que realmente son provechosas para nuestra alma y para nuestra iglesia. Cosas como la sana doctrina, la oración, la comunión entre nosotros, el partimiento del pan. Y también la iglesia debe prosperar por medio de la generosidad de los creyentes. En ninguna iglesia de sana doctrina a las personas se les obliga a dar. ¿Y saben por qué no hay que obligar a la gente a dar? Porque el cristiano renacido es generoso de corazón. Él quiere dar. Amén. Él quiere dar. Hermanos, terminemos. Versículo 47. Leámoslo nuevamente, por favor. Léanlo ahora. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una conclusión, ¿no? Se nota, claramente está ahí. ¿Cuáles son las consecuencias de seguir el modelo bíblico? Primero que todo, la alabanza brotaba naturalmente del corazón de ellos, que estaba lleno de la palabra, y eso lo llevaba a perseverar en la comunión con Cristo, su iglesia, y lo lleva también a ser generosos. Así que la alabanza brota naturalmente de los corazones que están apegados a este modelo bíblico de iglesia. También dice que tenían favor con el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque los incrédulos no tenían comunión con la iglesia, obviamente, reconocían que Dios estaba con ellos por cómo ellos vivían. Versículo 43, miren lo que dice. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Además nos dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El fruto de una iglesia dedicada a las cosas santas, unida y que testifica de Cristo, es que en la medida en que el Señor lo disponga,
más personas se van a ir uniendo a la iglesia. Estas son cosas que experimenta la comunidad de los creyentes en Cristo. Siempre tenemos que hacer la pregunta: ¿eres tú parte de la iglesia de Cristo? ¿Has confiado en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Porque el ofrecimiento está abierto para todos. Arrepiéntete, confía en Jesucristo y serás parte de esta comunidad bendita. Y para los que somos creyentes, recordemos, hermanos, que las congregaciones de Cristo debemos ser perseverantes, generosas, amorosas, unidas y diligentes, porque ese es el modelo bíblico a seguir de acuerdo a este pasaje de la Escritura. Amén. Oramos. Padre Santo, te quiero dar muchas gracias.